Bienvenidos a su programa El Hombre Católico en el Mundo de Hoy, donde buscamos formarnos como adultos en la doctrina católica, llevando el mensaje del Evangelio a diversos ámbitos de la vida, fortaleciendo las virtudes cristianas fundamentales frente a las nuevas tendencias de pensamiento. Bienvenidos a este espacio de fe y esperanza de la 91.9 FM de Radio María en español, donde exploramos cómo vivir la doctrina católica en nuestro diario vivir. Acompáñanos en esta hora llena de inspiración y formación espiritual para enfrentar juntos los desafíos de nuestra época desde la perspectiva de la fe cristiana. Soy Leo Janón. Y hoy tenemos la dicha de seguir contando con nuestro invitado y amigo, el padre Fernando Orejuela, vicario de la parroquia de San Agustín en Coral Gables, en la arquidiócesis de Miami. Es una verdadera dicha tenerlo con nosotros, querido padre Fernando. Bueno, para mí es un placer estar aquí en Radio María contigo y llegando a tantos de nuestros queridos hermanos, de nuestros queridos fieles en todos los lugares, precisamente, porque, claro, nuestra experiencia este día es para hacer comunión en el amor y poder ahondar en las verdades de fe. Bendito sea Dios. Es un placer encontrarnos por estos medios con nuestros oyentes de Radio María en Washington, en Chicago, en Nueva York, en Houston y el sur de la Florida, así como con nuestra audiencia en YouTube, en Facebook Live y otras redes sociales donde el Señor nos permite llegar. Querido Padre, como es debido, ¿nos puede regalar una plegaria para iniciar este programa en actitud de oración? Nos ponemos en las manos de Dios para pedirle que Él mismo nos conceda la fuerza de su Espíritu y podamos discernir todos los bienes, todas las gracias que Él nos ha concedido. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, danos la gracia de recibir ese mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Sean bienvenidos nuevamente a nuestro programa en Radio María. El tema de la edición de hoy es muy entusiasmante. Es la confesión, el camino hacia la renovación y la reconciliación. Y lo vamos a cubrir en 4 segmentos. En el primero vamos a ofrecer una introducción a la confesión, explorando su significado y la importancia en la vida espiritual del católico. Luego, en el segundo segmento, vamos a discutir el impacto de la confesión en el hombre como cabeza de familia y cómo su práctica puede ser un modelo para sus hijos y su hogar. En el tercer segmento, vamos a centrarnos en cómo la confesión puede influir en la vida del hombre católico en el mundo secular, viviendo el perdón y la misericordia de Dios. Y finalmente, en el último segmento, vamos a reflexionar sobre el futuro de la confesión en la Iglesia Católica y su relevancia continua en nuestro camino de fe. Empezamos después de esta pausa. Bienvenidos al mundo de la fe y la reflexión. Es hora de sumergirse en el primer segmento del hombre católico en el mundo de hoy. Bienvenidos al Hombre Católico en el Mundo de Hoy. Nos acompaña el Padre Fernando Orejuela para hablar sobre un sacramento fundamental en nuestra vida espiritual, la confesión. Vamos a explorar su importancia y cómo nos acerca a Dios. Padre Fernando, gracias por estar con nosotros una vez más. ¿Podría, Padre, explicarnos qué es la confesión y por qué es un sacramento clave en la Iglesia Católica? Gracias, Leo. Claro que sí. El sacramento de la confesión como tal es
presencia real de Jesús. Y cuando hago ese énfasis de presencia real es porque los sacramentos son la forma en cómo Dios entra en la historia humana y se manifiesta, interactúa con el hombre. Entonces podemos decir que es una realidad sensible en la que Dios manifiesta de una manera directa su misericordia al hombre, a la humanidad. Hemos visto la vez pasada precisamente el sacramento del bautismo. Y el sacramento del bautismo nos introdujo en la vida de la gracia, en la vida sobrenatural, en la experiencia maravillosa de participar de la iglesia, de estar abiertos a todas las bendiciones de Dios, del Padre. Es decir, toda esa gracia maravillosa por la cual entramos a participar de los tesoros sobrenaturales de la vida divina. Pero sabemos que somos seres humanos frágiles, seres humanos vulnerables, que en nuestra humanidad tenemos falencias y momentos difíciles y tenemos el riesgo de caer en el pecado. Cuando esto sucede y tenemos la desgracia de pecar, perdemos la gracia de Dios y perdemos la vida, esa conectividad, esa conexión con Dios por libre voluntad, porque el pecado es un acto de voluntad. Es decir, no existe el pecado involuntario, aunque la iglesia trata los pecados veniales como esos pecados en los cuales no hubo la intención firme de ofender o de pecar. Quiero decir con esto que básicamente el pecado realmente es un acto de voluntad en contra de la voluntad de Dios, en contra del amor de Dios, y en contra de los principios fundamentales, en contra de la iglesia y en contra de la vida sobrenatural. Porque el pecado induce a la muerte. Si ya hemos recibido la vida por el bautismo y vivo por el bautismo y tengo la desgracia de pecar, estoy muerto a la vida de la gracia. Entonces, la única forma de regresar a la vida de la gracia, la única forma de reencontrarme con la vida de la gracia y volver a disfrutar de todas las bendiciones como un nuevo bautismo, como una renovación, una restauración de la gracia bautismal, es a través del sacramento de la confesión. Padre, en el contexto moderno, ¿cómo puede un católico comprender mejor la necesidad de la confesión regular? Sobre todo los varones que a veces podemos tener un poquito vamos a decir, recatarnos un poquito de estar dispuestos hacia la confesión. Bueno, creo que la forma más fácil de comprenderlo es precisamente adentrándonos un poquito más en esa dimensión de la vida de la gracia. Cuando uno se acostumbra a vivir limpio y vive limpio y le gusta de vivir limpio, usted se baña todos los días porque usted tiene una mente aseada, una mentalidad de podríamos decirlo, armonía entre su cuerpo y entre su alma, su espíritu y ese medio especial que es el baño. El baño significa ese renovarme para una vida nueva y usted ahí pues se despoja de sus miserias del día anterior, que sudó, que se untó de cosas, que se llenó de microbios, que se llenó de gérmenes. Y usted conscientemente usted dice, ok, necesito un baño y necesito ropa limpia y necesito una vez más estar fragancia, el buen olor. Y entonces usted, al realizar este acto, usted está restaurando en usted cada día. El sacramento de la confesión tiene una similitud maravillosa con esta dinámica, porque el sacramento de la confesión lleva a que una persona que está en esa constante interacción diaria, usted todos los días va a tener cosas que consciente o inconscientemente van a ir minando su esperanza, su paciencia, su humildad, su disponibilidad y se van llenando y usted al terminar el día termina agotado, cansado, agobiado, algo le cayó mal en una relación, se sintió golpeado por situaciones, está molesto, incómodo, se siente triste, se siente... Y ese tipo de cosas se van acumulando. Si pasa una semana, en una semana usted, al cabo de una semana, o llega el fin de semana o usted revienta. Y lamentablemente muchas veces lo hace con las personas menos indicadas, como es con quien nada tiene que ver, que es su familia. Entonces, el sacramento de la confesión implica
esa gracia por medio de la cual yo voy donde el sacerdote, entrego ese tipo de cargas que llevo, de tensiones, de situaciones, de angustias, me entrego totalmente a las manos de Dios, pido perdón por todo aquello que en lo que consciente o inconscientemente yo haya hecho mal y recibo ese baño de la gracia, esa restauración del espíritu, esa investidura nueva que me da el bautismo, porque el bautismo implica todo eso. Por eso cuando usted lo bautizan le ponen un vestidito blanco y uno dice, lleva el vestidito blanco, si no el sacerdote le pone la estola. Entonces vuelven y le revisten, vuelven y bendice su ser, los sentidos, todo, y usted sale renovado de una vez más a la vida. Entonces usted me dirá, entonces hay que confesarse frecuentemente. Sí, la verdad es que un buen ejercicio de un buen cristiano, de un buen católico, sería una confesión frecuente. Obviamente, no hay tantas duchas para bañarse tanto, o sea, no hay tantos curas, pero uno tiene que tener una condición proporcional y decir, ok, si en un mes yo me doy cuenta que he acumulado situaciones que verdaderamente me están minimizando mi alegría, mi gozo, mi esperanza, yo debo acudir a la confesión. ¿Qué enseñanzas de Jesús, Padre, subrayan la importancia de la confesión y del perdón de los pecados? Bueno, eh, creo que es hermosísimo cada uno de los acontecimientos en los que Jesús se encuentra con ese ser humano que le clama misericordia. El ciego Bartimeo, por ejemplo, es uno de los textos bautismales más bellos. El ciego Bartimeo, desde su tiniebla, que simboliza el pecado, desde su oscuridad, le escucha que pasa Dios y él permanece en la tiniebla. Nadie ha podido sacarlo de la tiniebla. Es un texto maravilloso. Y entonces él pasa y escucha. Está pasando el Mesías, el Salvador prácticamente. Entonces él se enloquece y comienza a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y entonces los apóstoles y alguna gente le dicen, cállate, cállate, cállate. Entonces Jesús en un momento determinado, que los apóstoles le dicen, Señor, préstale atención porque mira el escándalo que está haciendo, se voltea y le dice, ¿qué quieres? Y él dice, a mí me impresiona porque dice que este hombre da un salto hacia Jesús. Yo siempre me he puesto a imaginarme cómo es un salto de un ciego en la oscuridad y hacia dónde. Pues él salta hacia la voz que le escucha y le dice, Señor, que yo vea. Ese texto es bautismal, ese texto es reconciliatorio, porque es, yo no sé si alguna vez tú has experimentado lo que es la ceguera, pero es la necesidad de ver, yo necesito ver. La confesión es la gracia de ver. Ese es un texto hermosísimo. El otro texto, la samaritana, esa intimidad de una mujer que viene cansada, agobiada, golpeada, herida, maltratada, que ni ella misma sabe cuánta carga inútil tiene, cuánto pecado, cuánta. Ella misma viene en un mundo, en una realidad que la absorbe y la contamina. Se sienta, viene a buscar el agua, Jesús está sentado cerca y la interviene, dame de beber y la lleva en un diálogo profundísimo a ayudarle a comprender que la que tiene necesidad de ese momento especial de sanación, y están los elementos, está el agua, así ven, todos los signos se repiten, está Jesús ya de una manera presencial, está escuchando, está sentado, está esperándola, está en intimidad, están en soledad, y él comienza, obviamente, a llevar el alma a ese reencuentro consigo misma. Y entonces, dentro de ese diálogo, la ayuda a comprender que no es feliz, que está en una situación que la hace infeliz. Y entonces la lleva a la conciencia plena de esa infelicidad y en esa llevarla a la conciencia plena y ayudarla a desear la vida sobrenatural, dame de esa agua, Señor, para que yo no tenga sed otra vez y vuelva a ti. Y él, a llevarla a ese punto, le dice, bueno, ve y trae a tu marido. Y ahí entonces comienza a aterrizarle la realidad, le confronta su verdad y la lleva precisamente a la conciencia de que hasta el momento ha sido una persona completamente infeliz. Después ya se le revela como el Hijo de Dios, se le revela como su Salvador y esta mujer sale enloquecida a contarle a todo el mundo. Ese es el producto de esos dos textos, por ejemplo, y hay muchísimos más que podría explicárselos. Simplemente ya nos van mostrando cómo la prefiguración de esa gracia del bautismo y de la reconciliación y de ese reencuentro del hombre con Dios
de esa sanación de un alma, de esa restauración de una vida, es básicamente lo que Jesús ha venido a ofrecerle al mundo. Cuando nosotros identificamos la necesidad, a veces nos quedamos estancados. ¿Cómo podemos prepararnos espiritualmente para poder recibir el sacramento de la confesión? Bueno, esto lleva precisamente a vivir incluso los pasos de la confesión, ¿no? La preparación previa a la confesión. Es importante que cada uno de nosotros haga un alto y haga lo que se llama un examen de conciencia. El examen de conciencia está referido precisamente, primero que todo, a aquellos valores cristianos que son los que iluminan mi realidad. Entonces me voy a la palabra de Dios, que es la primordial fuente. Si yo no leo la palabra de Dios y yo no confronto mi vida con los valores que tiene el Evangelio, pues obviamente no me voy a dar cuenta qué tan cerca o qué tan lejos estoy de estar viviendo el ideal cristiano. Ahora, ustedes dirán, ¿y cuál parte de la palabra de Dios hay que leer para uno confesarse? Yo le diría, la fórmula para mí perfecta para uno confesarse es Mateo 5, 6 y 7. Para mí es el mejor examen de conciencia que existe. ¿Por qué? Porque son las bienaventuranzas. Y son aquella ley de Jesús, aquella norma que nos lleva al ideal cristiano que Cristo planteó. Son las bienaventuranzas. Pero dirá, pero los 10 mandamientos, sí, los 10 mandamientos es la ley de la antigua alianza y se supone que es la base mínima. O sea, pero la gente dice, pero los 10 mandamientos son el referente. No, los 10 mandamientos no son el referente único. Los 10 mandamientos son un referente del mínimo que un cristiano debe hacer. Pero lo que verdaderamente es la convocación a ser plenamente cristiano son las bienaventuranzas. Mateo 5, 6 y 7. Si no se las ha leído, tal vez en su vida usted nunca ha hecho una buena confesión. Y entonces vale la pena revisar y tal vez desde esa perspectiva usted se va a dar cuenta qué tan cerca o qué tan lejos está de la gracia de Dios. Segundo, es importante que a la luz de ese examen de conciencia usted verdaderamente haga un acto de arrepentimiento, esa penitencia interior, ese arrepentimiento interior, la contrición interior, que implica verdaderamente reconocer que sí, que he cometido un gran error y que me duele esa realidad y tomar la decisión firme de resolver esta situación, de sanar esta situación. Entonces tomo la decisión de no volver a pecar, de cambiar ese acto y de cambiar esas realidades que me llevan a esto. Y luego entonces, ¿qué busco? Pues busco confesarlo, decirlo con la boca. Tengo que decirlo. Hay gente que dice, yo se lo digo a un árbol, yo se lo digo a un Cristo que tengo allá, yo se lo digo. No, eso así no funciona. Eso no funciona así. Te lo debes decir a otro ser humano, incluso ante quien sientas vergüenza, otro ser humano, porque reconocerlo frente a un espejo, yo con yo, pues hasta pasa. Pero cuando tú le pones la cara a otro ser humano y ese ser humano es una forma de humildad. Y por eso Jesús nos llevó precisamente a ese reencuentro, a ser humildes y a bajar la cabeza. Y cuando tú ya lo confiesas y lo sacas de tu fuero interior, en ese momento te estás reconciliando con Dios y te estás reconciliando con nosotros. Entonces, pero es la consecuencia de todo lo que has preparado, de todo lo que has vivido y de todo lo que has evaluado y con lo cual tú quieres verdaderamente cambiar de vida. Excelente, padre. Creo que hemos iniciado nuestra exploración del sacramento de la confesión, comprendiendo su significado y preparación. Vamos a continuar profundizando en su impacto en nuestra vida espiritual en el siguiente segmento. Ya volvemos. Estamos en continuo crecimiento espiritual. El hombre católico en el mundo de hoy seguirá en un momento. Continuamos en el hombre católico en el mundo de hoy, enfocándonos en el impacto de la confesión en el hombre como cabeza de familia. La forma en que un padre aborda la confesión puede ser un modelo valioso para sus hijos, especialmente cuando se trata de un sacramento que a menudo se percibe como intimidante. Padre Fernando, estamos ansiosos por escuchar sus reflexiones sobre este tema crucial. Y con esto quiero arrancar con esta pregunta. ¿Cómo puede la participación regular en la confesión por parte de los padres
influir positivamente en la educación espiritual de sus hijos, especialmente en su comprensión y acercamiento a este vital sacramento? Bueno, creo que esta es una pregunta maravillosa y le voy a decir por qué. Porque si esto verdaderamente lo escuchara un papá consciente, una mamá consciente y una familia verdaderamente con interés de cambiar su vida, se darían cuenta que la dinámica de la confesión, de la reconciliación, es verdaderamente una fuente de sanación. Porque cuando un papá, que es la figura grande, y una mamá, son las figuras, los pilares ejemplares, tienen la capacidad ante sus hijos de reconocer sus fallas, de reconocer sus errores y de pedir perdón. Esta es tal vez la enseñanza más catedrática que usted pueda tener, porque una persona adulta, consciente, humilde, capaz de decir, mire, yo me equivoqué y lo digo varias veces, perdón, eh, tal vez te cerré mal la puerta, perdón, tal vez te llamé con una voz muy dura y te desperté bruscamente, perdóname, no quería hacer sentir mal, tal vez te interrumpí cuando estabas hablando con uno de tus amiguitos y te sentiste incómodo, perdóname, no quería molestarte, o toda esta actitud tan bonita de yo reconozco mis errores, yo reconozco mis fallas. Esto hace más humana la convivencia, hace más humana la vida y hace más real, porque nos revela y ellos se acostumbran, en una familia se acostumbran entonces a pedir perdón y cuando ya van al sacramento de la confesión, ya saben que es una dinámica familiar, que es una dinámica de crecimiento, que es una dinámica de amor, porque yo cuando amo a alguien y tengo la desgracia de herir a ese alguien o de ofenderlo, la prioridad está precisamente en restablecer esa relación inmediatamente antes de cualquier cosa, porque cuando yo restauro mi comunicación y mi comunión con la otra persona, volvemos una vez más al curso de disfrutar la plenitud de estar juntos y la alegría de ser familia. Y de esa manera sano mi familia de las consecuencias negativísimas que tiene el orgullo, la soberbia y todo ese tipo de malas actitudes de las cuales se reviste una persona que no ha comprendido básicamente que el amor lleva siempre a, a revisar, a evaluar todas las acciones para ser cada día mejores. En su experiencia, padre, ¿qué impacto ha visto que tiene el ejemplo de los padres que se confiesan regularmente en esa disposición de los niños y de los jóvenes hacia la confesión? Mira, yo lo veo constantemente. En estos días me llegó una niña de 9 años y esta pequeñita me sacó una lista que yo decía, Dios mío, es que ni siquiera un adulto me saca una lista donde me evalúa absolutamente todo y comienza a hablarme de cómo ella se siente, incluso los miedos que tiene. Me habla de unas cosas que se evalúa a sí misma y dice, cuando alguien me abraza, y no quiero ser infidente en esto, es porque no es una cosa pues sino en la ejemplaridad. Cuando alguien me abraza y yo no respondo a ese abrazo, yo me siento mal porque tal vez estoy diciendo como que me molestara y no es que me moleste, es que no sé, yo soy muy tímida y no sé cómo responder. Ciertamente eso no es un pecado, pero quiero mostrarles la delicadeza de una criaturita y que está acostumbrada a que su papito y su mamita constantemente están evaluando su forma de actuar y están ayudándole a ser consciente de que tal vez el pecado no es lo grave. Yo no mato a nadie, yo no, pero tal vez las indelicadezas son ese tipo de pecados muy sutiles a los que yo no me puedo acostumbrar. ¿Podría compartir algunas estrategias o consejos para los padres sobre cómo hablar con sus hijos sobre la confesión y desmitificar cualquier temor o malentendido? Sí, básicamente, primero el ejemplo en casa, o sea, si la práctica del perdón es constante en una familia, es muy fácil decirle a un hijo, ok, has visto cómo en la semana nos hemos equivocado, hemos cometido errores, y vamos cargando cargas inútiles, y eso nos hace tristes, eso nos agobia. Yo me voy a ir a confesar, ¿te gustaría? Uno nunca debe imponer un sacramento, pero uno debe invitar.
mira, te gustaría que nos confesemos. Regularmente yo conozco papás que han educado de una manera tan delicada a sus hijos en esta dinámica que así sean grandes, así sean, y así tengan momentos de, sí, mamá, me gustaría, sí, papá, me gustaría, vamos a confesarnos. Y uno nota esa formación profunda, pero porque ellos notan precisamente cómo su papá cambia cuando se confiesa, cómo su mamá cambia cuando se confiesa. Como vamos a la confesión es como si fuéramos a una fiesta familiar, o sea, vamos a ir a un acontecimiento que nos va a hacer salir a todos felices. Y entonces, cuando le decimos, vamos a la confesión, y a la luz de la confesión, vamos a tener una experiencia también maravillosa. ¿Y cuál es la experiencia maravillosa que vamos a tener? A la luz de la confesión, cuando vamos a la confesión, todo lo que ha pasado en la semana, todo lo que nos hemos criticado, tal vez todo lo que nos hemos dicho, ahí se murió. Y entonces el muchacho se da cuenta y dice, si vamos a la confesión no me van a volver a decir nada de eso. Si vamos a la confesión se murió, no me los van a volver a... Si vamos a la confesión tengo una nueva oportunidad. Vamos a la confesión y es una forma de volver a empezar, una forma de volver a nacer como familia. Padre, ¿podría dar su ángulo en cómo la práctica de la confesión dentro de la familia fortalece no solo la fe individual, sino también la unidad familiar, el crecimiento espiritual conjunto? Bueno, le voy a dar un ejemplo muy fuerte. Hace unos años tuve que ir con el fundador de nuestra espiritualidad, Lino Sevillano, a una casa donde la joven de la casa, la niña de la casa, se había suicidado. Cuando llegamos a esa casa, todos estaban agrediéndose mutuamente, todos culpándose, todos llenos de malos sentimientos. Es decir, era un momento fuertísimo. Yo personalmente, estábamos dos sacerdotes, yo no sabía por dónde arrancar. Y cuando la cosa estaba más fuerte, el papá hablándole duro al hijo mayor, el hijo mayor culpando al papá, bueno, estaban y comenzaban a sacar cosas del pasado. O sea, era una terapia que prácticamente en ese momento ya estaba fracasada. Y entonces dice Lino, apaguen las luces, por favor, de toda la casa. Menos mal era de noche. Apagaron todas las luces de la casa y les dijo, ahora vamos a encender un fósforo. Y él enciende un fósforo. Y cuando enciende el fósforo, claro, comienzan a iluminarse los rostros. Y entonces él les dice, esto es lo que pasa cuando estamos en las tinieblas. Nos tropezamos los unos con los otros porque no nos vemos y nos hacemos daño. Necesitamos encender la luz de Cristo en nuestro corazón para poder vernos claro y no agredirnos y no hacernos daño. Ustedes están en tinieblas porque están en pecado. Él fue muy fuerte. Y aquí hay dos sacerdotes y la única forma de entrar a la luz es la confesión. Los padres se van a ir cada uno a un cuarto y van a comenzar a confesar. Saquen la tiniebla de su corazón para que no le hagan daño al otro a quien aman. Y cada uno comenzó a pasar a confesarse. Cuando nosotros terminamos de confesar a toda la familia, en la cocina había una fiesta. Nosotros íbamos llegando a una fiesta, todo el mundo riéndose, todo el mundo feliz, abrazándose, porque ya habían sacado su tiniebla, habían sanado sus heridas y ya se podían abrazar y se podían amar como necesitaban. Hermoso testimonio, Padre. Muchísimas gracias. Yo creo que es un llamado a todas las familias a reconciliarse, no solo con Dios, sino entre nosotros, ¿no? Bueno, este segmento creo que nos ha brindado una perspectiva valiosísima sobre cómo la confesión puede ser un punto de unión y enseñanza en el seno familiar. Padre Fernando, gracias por compartir su sabiduría sobre cómo los padres pueden guiar a sus hijos en este sacramento tan profundo. Bien, a continuación vamos a explorar más sobre cómo integrar la confesión en nuestra vida cotidiana. Ya regresamos. Nuestra reflexión continúa. Manténganse sintonizados para más de El Hombre Católico en el mundo de hoy. Bienvenidos nuevamente. En este tercer segmento del Hombre Católico en el mundo de hoy nos enfocaremos en cómo la confesión impacta en la vida del hombre católico en su entorno laboral, secular. Para Fernando, nos gustaría entender mejor cómo este sacramento influye en nuestra vida diaria fuera de la iglesia. ¿Cómo puede la práctica regular de la confesión redundar, ayudar al hombre católico a manifestar el perdón y la misericordia en su entorno laboral y social?
Bueno, básicamente creo que esta es una terapia sin lugar a dudas humanizante, la terapia de la restauración y de la sanación de la vida interior a través de la confesión. El ser humano constantemente está abocado a tensiones muy fuertes. La tensión que se genera en un ambiente, las tensiones relacionales, la práctica misma y el deseo de hacer las cosas, la calidad como se realiza, lo que se nos ha confiado, la misión. Todo esto genera una tensión muy fuerte, la necesidad de comprender las acciones del otro. Llega un momento en que la vida laboral se va cargando de realidades muy densas que a veces pueden afectar las relaciones de una manera directa. Y obligatoriamente hay que hacer lo que llaman una catarsis, o lo que llaman una limpieza, lo que llaman una purificación de ese tipo de relaciones, precisamente dentro de un reconocimiento, y lastimosamente muy pocas realidades humanas lo hacen, pero dentro del reconocimiento un poco de esa necesidad misma de poner en común aquellas cosas que podemos mejorar, aquellas cosas que podemos sacar adelante. Regularmente hay una tendencia a mirar las cosas negativas, ¿no? Y la gente tiene esa tendencia a ver lo negativo y casi siempre como nos movemos por un sueldo, entonces, pues todo el mundo trata de aparentemente hacer las cosas bien. Pero cuando hay una dinámica interna, una dinámica o una convicción de que yo soy una persona que actúa ante Dios y ante los hombres con una conciencia clara de que todo lo que yo haga, soy responsable de todo lo que haga. Una persona que vive el sacramento de la confesión lo lleva a su vida práctica, haciendo ese ejercicio de honestidad o haciendo ese ejercicio de humildad, de saber reconocer sus responsabilidades, no culpar a los demás, pero saber también perdonar a los demás como yo he sido perdonado, saber disculpar a los demás, saber comprender a los demás. La confesión y la reconciliación constante me da esa gracia de humanizar mi vida, de humanizar los hechos, de humanizar procesos, de humanizar y comprender al ser humano. Cuando el ser humano se siente comprendido, cuando se siente de alguna manera eh, incluso disculpado, esto restablece las relaciones y reinicia precisamente, vuelve una vez más. Entonces, qué rico, fui donde mi jefe, frente a alguna situación, le expliqué, tuve la posibilidad de expresarme, me escuchó y me dijo, bueno, busquemos soluciones, busquemos oportunidades, busquemos, y eso hace que esa interacción constante genera unos vínculos de mucha confianza, unos vínculos de madurez, unos vínculos de responsabilidad, porque pase lo que pase, sé que la situación no es personal, o sea, no va a ser en contra mía, sino que al contrario, es una dinámica por medio de la cual yo voy a poder expresar lo que siento y lo que vivo sin el miedo del rechazo, sin el miedo de la marginación o de la expulsión. Entonces, creo que esto es importantísimo porque de alguna manera nos ayuda a ser un poco más libres y un poco más plenos en nuestro trabajo. Bien, padre, ahora que está pues el mundo bastante impactado con valores muy relativos, se ha perdido la parte, vamos a decir, absoluta de los valores y uno ya se siente confrontado en condiciones que podrían considerarse adversas a nuestra fe católica. ¿Cómo puede la confesión fortalecer al hombre católico para hacer un verdadero testimonio de la fe inamovible? Bueno, básicamente en la rectitud de conciencia, o sea, en la rectitud, la confesión va generando identidad, una identidad, se llama identidad cristiana, y va generando autenticidad en las acciones. Una persona que se confiesa es una persona que actúa de una manera coherente. Eso quiere decir que es una persona que en la responsabilidad de sus acciones sabe que lo que hace no lo hace de una manera mediocre, ni de una manera superficial, sino que lo hace de una manera responsable, no para que lo vean los hombres, sino porque lo está viendo su creador, lo está viendo Dios y dice, yo estoy contribuyendo a la creación del mundo, estoy contribuyendo al bien del mundo desde mi responsabilidad de hacer las cosas bien. Entonces, una persona que se guía por valores cristianos, por principios cristianos, no tiene ni siquiera necesidad de que una norma o una ley convencional esté ahí para regir sus vidas, sino que tiene una integridad interior tan fuerte, o sea, tiene unos valores tan fuertes que esa persona está absolutamente convencida
que su actuar en el mundo es una persona que tiene mentalidad, esa mentalidad verdaderamente de humilde, de reflexión y de interiorización y de evaluación y de análisis, porque sabe que ella misma está convocada a hacer algo de calidad, o sea, algo bien hecho. Y esa persona que tiene esa plena conciencia entonces y que ha educado su ser y que está educado en esa dinámica, entonces básicamente esa persona lo va a expresar en sus acciones y va a decir, esto es robar, o sea, estoy robando tiempo, estoy siendo irresponsable con mis acciones, estoy perjudicando a otro haciendo las cosas mal, yo hago mal, luego estoy desencadenando una cadena de acciones negativas. Entonces, una persona básicamente que ha llegado a ese nivel de conciencia es absolutamente responsable y dos, respetuosa de cómo ella se proyecta en la vida de los otros. Padre, y cuando nosotros vemos en ese ámbito de los valores, ¿cómo influir como hombre católico a la hora de enfrentar, cómo cuidarnos de buscar ese balance, de ser verdaderos, idénticos, o sea, de ser fieles a nuestra identidad, pero a la vez de no romper esa relación? ¿Cómo encontrar ese balance que la confesión, realmente el ejercicio de la confesión nos regala? Básicamente, cuando uno tiene la experiencia del perdón, es una experiencia humanizante, es una experiencia que humaniza las relaciones, que humaniza las acciones. Eh, Porque básicamente lo que hace es exponer que ese ser humano es frágil, es vulnerable, entonces admitimos el error como parte de esos procesos humanos en los cuales alguien, por alguna razón, no entendió bien, no pensó bien, no. Entonces, ahí hay que hacer un ejercicio que es supremamente fuerte y es comprender al hombre, comprender a la persona, comprender las circunstancias. Hacer ese tipo de valoraciones que solo una persona que está como impregnada de humanidad busca precisamente como no estar simplemente en la defensa de los procesos o en la defensa de las mecánicas o las dinámicas, sino de la persona. Cuando la persona es lo que importa, cuando el ser humano es lo que importa, ahí es donde dice que se dignifican todas las demás realidades, porque lo que dignifica, lo que hace digno toda la realidad humana es la persona, no las cosas. Por ejemplo, hay una frase que es errónea y la gente lo dice mucho, dice, trabaje porque el trabajo dignifica a la persona. No, el trabajo no dignifica a la persona la que dignifica el trabajo, porque la que es digna es la persona. Entonces, desde esa perspectiva, el ser humano digno es aquel que impregna todo su ambiente de humanidad. ¿Qué es la humanidad? Es misericordia, es comprensión, es redención. Por eso la encíclica Redemptor Hominis, que es la primera y maravillosa encíclica que el Papa San Juan Pablo II le dio a la Iglesia, expresa esto que usted está diciendo y deberíamos leérnosla, porque expresa cómo Dios quiso, no desde su trono de gloria, sino que se humanizó para decirle al hombre, yo soy uno de ustedes, yo me meto en su carne, yo me meto en su piel, yo también voy a sufrir las tentaciones que ustedes, yo también voy a estar en esa tensión. O sea, es alguien que se pone en el lugar del otro, vive con el otro, se solidariza con el otro, pero sin embargo le muestra una salida y le dice, mi fortaleza es mi Padre Celestial y mi relación con mi Padre Celestial me da la gracia de poder responder a la gran misión que tengo en el mundo, asistido por la acción del Espíritu Santo en esa comunión. Entonces, ese hombre, y me voy a un grado más allá, que tiene esa experiencia, a lo mejor también tiene una familia con la que tiene una gran armonía y tiene una gran relación. Y como tiene, todo esto le alimenta para precisamente ser consecuente con la vida diaria. Padre, este segmento nos ha ofrecido valiosísimas reflexiones sobre cómo la confesión puede transformar nuestra presencia en el mundo secular. En el próximo segmento vamos a explorar el futuro de este sacramento vital en nuestra Santa Madre Iglesia. Ya regresamos. El cierre está cerca, pero aún hay más por descubrir.
El hombre católico en el mundo de hoy continuará en breve. Hemos llegado al último segmento de nuestro programa de hoy, donde vamos a reflexionar sobre el futuro de la confesión en la Iglesia Católica. Junto al padre Fernando Orejuela vamos a explorar cómo las enseñanzas de nuestros santos padres, los papas, a través de la historia han venido moldeando en esa guía patriarcal nuestra comprensión de este sacramento esencial. Padre Fernando, basándose en las enseñanzas de los papas a lo largo de la historia, usted mencionó un documento papal por ahí, me gustaría como retomarlo. ¿Cómo ve usted el futuro del sacramento de la confesión en la iglesia de hoy, la iglesia moderna? Bueno, creo que la iglesia de hoy ha hecho un acercamiento muy grande al hombre. Las diferentes conferencias episcopales, el Concilio Vaticano II fundamentalmente, puso precisamente a una reflexión que volcó a toda la reflexión de la iglesia hacia el pueblo de Dios. Antiguamente se decía que lo primero era la jerarquía y luego venía el pueblo de Dios. Y el Concilio Vaticano II dijo, no, 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 no. Lo primero es el pueblo de Dios y después vendrá la jerarquía o el gobierno o el servicio, porque es un servicio dentro de la iglesia. Entonces puso en función precisamente de la persona, del ser humano. Y dijo una frase muy bonita, ¿no? En la Gaudium et Spes, que es gozos y esperanzas de la humanidad. Desde la Gaudium et Spes, los obispos se dispusieron a reflexionar que este Dios, que el hombre nunca va a comprender su realidad, nunca va a comprender su vida, nunca va a comprender su existencia, sino en la medida en que ese hombre entre en Cristo y Cristo entre en él. Y por eso dice, por eso Dios es el que le revela el hombre al hombre, o sea, le da a conocer su humanidad. Entonces, desde ahí ya viene una comprensión muy bonita, porque es fijarnos cómo Cristo es esencial para la comprensión de mi vida, esencial para la comprensión de mi realidad. Este hombre actual necesita ser comprendido, y comprendido de una manera podríamos decir, amplia en todos los términos. No el hombre católico, el hombre de todo el mundo, el hombre de todas las realidades, el hombre, el ser humano de todas las ideologías, de todas las formas de ser, de pensar y de obrar. Comprender al hombre es comprender la persona en sí. Entonces, pero este hombre tiene unos valores sobre los que se fundamenta. Usted me dijo, vuelva otra vez a la encíclica Redemptor Hominis, que es la primera que el Papa San Juan Pablo II nos dio. Ok, voy a volver con ella. Bueno, vamos a tomar el número 10 de la encíclica Redemptor Hominis. Y vamos a fijarnos un momentito en las palabras del Papa Juan Pablo II cuando trata de interpretar la realidad del hombre actual, que es la realidad del hombre actual. Y dice, parte diciendo esto, y ya me lo sé de memoria, discúlpenme, porque es que para mí es una verdad de referencial de la historia. Dice el Papa San Juan Pablo II, el hombre, el ser humano, no puede vivir sin amor. Y yo siempre me detengo en eso porque eso es una máxima única. No puede vivir sin amor. Cuando yo volteo a mirar a los míos, les miro la cara y simplemente pienso en eso, este no puede vivir sin amor, esta no puede vivir sin amor, este compañero de trabajo no puede vivir sin amor, piense lo que piense, crea lo que crea, siéntalo, no, es que no puede vivir sin amor, no puede. Y dice, él, ese ser humano no puede vivir sin amor si no lo siente. Dice, su vida está privada de sentido. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor. Si no lo siente, si no lo palpa, si no lo vive, si no entra en él. Entonces nos revela una realidad supremamente grande. El gran lenguaje universal que la fe católica nos regala, la gran palabra universal para llegar a todos los hombres de todos los tiempos y que parece que el Papa Juan Pablo II es el mejor exponente de esta realidad porque es el hombre que protagonizó incluso la caída del muro de Berlín y la caída de todo el sistema comunista es el Papa San Juan Pablo II. Ese es uno de los milagros histórica y sociológicamente más grandes que tuvo, fue ese.
Y digámoslo claramente, él no quiso liberar simplemente, él quiso liberar una sociedad y quiso llevar procesos frente a los cuales cayeran los muros de los corazones humanos y este mundo se abriera a nuevas fronteras de interacción y de interrelación. Y desde esa perspectiva, toda la acción de los papas y toda la acción verdaderamente cada vez que ellos tratan de dar elementos de comprensión de la realidad humana, busca precisamente abrir fronteras para que ese ser humano no caiga en un sistema opresivo, en un sistema que le destruye, en un sistema que lo condena, en un sistema que básicamente lo único que piensa es salvaguardar su forma de vida, pero no salvaguardar a la persona. Entonces, si nos vamos a esto, es importante comprender que cuando yo pienso que Cristo se hizo hombre para salvar al hombre y que esa es la única forma en que yo también voy a hacerlo, yo debo hacerme más humano para que así poder llegar a los corazones humanos y ayudarlos a ser mejores. ¿Cómo pueden estas enseñanzas papales inspirar a la iglesia a fomentar esa comprensión más profunda y esa mayor participación en la confesión sobre nuestras nuevas generaciones? Me parece que estamos, o sea, si nos basamos realmente en todas las reflexiones que viene haciendo la iglesia acerca de la familia, acerca de la persona humana, acerca de las mujeres, acerca de los niños, acerca del matrimonio en sí, acerca de la interacción. Si nos vamos a toda esta riqueza que existe y por medio de la cual nos ayudan a comprender, por ejemplo, hay una encíclica para los jóvenes maravillosa que hizo el Papa Francisco. eh, a ver, me acuerdo, bueno, no me viene a la mente inmediatamente, está en la línea de Amores Leticia, precisamente, pero todos estos documentos, lo único que tratan es de dar instrucción para que, uno, le perdamos el miedo de entrar en la realidad del otro y de conocer las circunstancias del otro. Mira, a los jóvenes no vamos a poder responderles mientras no comprendamos el mundo que viven los jóvenes. Nosotros estamos jugando juzgando la realidad de los jóvenes de nuestra realidad y él debería ser como nosotros, él debería ser nuestra vida o ellos deberían entender. Pero nosotros no entendemos que las tensiones, las realidades que constantemente rodean los jóvenes, las tensiones que viven los jóvenes de hoy son muy diversas a las que nosotros vivimos en algún momento. ¿Por qué? Porque ellos viven conectados a un ciberespacio, a una realidad a la que muchos, la gran mayoría de nosotros, estas generaciones, eh, ¿cómo les podríamos llamar? Estas generaciones nuestras, que son generaciones desde el 60 en adelante y un poquito más 70, somos generaciones todavía que aunque hayamos nacido con el tiempo de la tecnología, el tiempo de los avances y todo esto, muchos nos quedamos atrás y no comprendemos todo lo que genera hoy día esa dinámica humana. Entonces, ¿qué es lo que está haciéndole más daño a la familia para perder a sus hijos? La falta de encuentro, la falta de interacción interna íntima, la falta de comunión, la falta de comunicación, la falta de esa cercanía dialogal por medio de la cual yo voy compartiendo contigo y voy evaluando, mirando la realidad desde perspectivas diversas sin miedo a asumirla, o sea, a poder en esa interacción poder mirar los miedos, las dudas, las inquietudes, los vacíos. Nosotros no podemos creernos prepotentemente que hemos hecho absolutamente todo mejor, como hay gente que le dice a uno, es que yo he hecho todo muy bien, ¿por qué mi familia está tan mal? A ver, discúlpame, si lo has hecho bien, tu familia debería estar más sana. Entonces, esto nos lleva a una reflexión muy profunda y es precisamente eso. Yo debo someterme a una experiencia mediante la cual debo recapitular o revisar la forma en que me estoy relacionando. Una persona que tiene un hijo que cayó en la droga, un hijo que cayó en la sexualidad desenfrenada, en la desorientación afectiva, sexual, emocional y en todos los órdenes, en la violencia, en todo esto, es una familia que inmediatamente está invitando a hacer un alto y a revisar todas las acciones de vida y poder hacer un examen de conciencia familiar y a generar cambios para ayudar a que el otro se salve. Padre, por último, estamos viviendo en nuestra iglesia de hoy, bajo el pontificado del Papa Francisco,
una era en donde se nos invita a ser más abiertos y a veces, pues obviamente hay controversias con respecto a lo que es no negociable con lo que es ser abiertos a la misericordia. Y yo creo que la confesión aquí juega un papel muy importante. ¿Qué nos puede recomendar en ese sentido? Yo le recomendaría, primordialmente, primero que todo, hay que comprender que aunque hay un problema mundial, hay una, podríamos decir, proliferación de formas de vida, de mentalidades, de ideologías, de criterios, de estilos, bueno, en el gran supermercado de la vida hay de todo y los seres humanos, esto revela algo muy grande, el ser humano está buscando algo, está buscando, está buscando. Entonces, ese hecho, el ser humano de hoy día es más religioso que el ser humano de antes, porque el ser humano de hoy día está buscando referentes con los cuales darle un sentido a su vida. Entonces, si lo busca en la Iglesia Católica no se lo da, hoy día ya no se queda decir, sino que se van para otro, para otro, para otro, para otro. Entonces, es comprender la necesidad que tiene ese ser humano de verdad, de autenticidad en la vida, de valores auténticos que toquen su alma y que lleguen a lo más profundo de su ser. Si no encuentran esto en cualquiera de las denominaciones que existen hoy día, por eso las religiones tienden, si las religiones no son más auténticas, tienden a desaparecer. Como religión formato, simplemente se entra, porque el hombre actual, el hombre tecnológico, el hombre de los nuevos retos, es un hombre que está revaluándolo absolutamente todo y en su impracticidad, pues lo que no le sirve lo va desechando. Entonces se van quedando grupos remanentes de personas que aparentemente sí viven una forma de vida tal vez auténtica, pero que lastimosamente no es algo que puedan ofrecerle al común de la humanidad. Entonces, es muy importante el católico comprender que el tesoro que tiene de valores y de principios y de inspiración en todo el sentido de la palabra, porque el valor católico es ante todo un valor de persona, es un valor de salvación. Jesucristo vino a salvar al hombre, vino a comunicarle al hombre la vida nueva y la plenitud de la vida nueva. Y es importante que yo crea firmemente en esos valores cristianos y que yo esté arraigado en ellos con convicciones serias, o sea, que yo crea efectivamente que Cristo ha salvado mi vida, vino a salvar mi vida y tiene algo que ofrecerme, porque en la medida en que yo crea eso y lo aplique en mi vida y yo me sienta feliz y plenamente feliz, yo seré el primer transmisor de esta verdad a los otros. Entonces, el que está convencido, convence. Definitivamente, esta experiencia es una experiencia que necesita exponentes, exponentes claros. Los jóvenes de hoy necesitan ver cómo van a creer en el matrimonio si ven tantos hogares destrozados. ¿Cómo van a creer en la fidelidad si ven y sus familias afectadas por infieles? ¿Cómo van a creer en la verdad si ven la corrupción del ser humano vendido a la mentira? ¿Cómo van a creer en la pureza si ven un espacio social y mundial impregnado de mercantilismo sexual? ¿Cómo van a creer en procesos de desarrollo humano si ven todos los procesos políticos minados de una realidad de corrupción? Entonces, ellos son descreídos y tienen toda la razón para no creer en realidades, porque lastimosamente eso es lo que están viviendo y entonces ¿cómo queremos que lo procesen? No podemos culparlos absolutamente de todo. Esto es como el problema de alguna vez que llegó una persona a decirme, padre, tengo un problema con mi hijo se me volvió un problema, y en el momento en que yo les pregunto, ¿y cuál es el problema de tu hijo? Está muy violento, está muy agresivo, está consumiendo droga, está esto. Y entonces yo, bueno, tratando de comprender el problema, le digo, ¿y cómo es la relación tuya con tu hijo? Me dijo, no, no, muy buena. ¿Y cómo es la relación tuya con el papá del niño con el niño? Me dice, no, ellos de niños, ellos no se han entendido, no nada. Y con el resto, y dice, no, esto ha sido muy difícil. Entonces yo comprendí, hice un alto y le dije, señora, el problema no es de su hijo, el problema es suyo y de su marido. Ustedes no han resuelto su problema, ustedes tienen un problema y ustedes han afectado a su hijo y su hijo simplemente está al límite de una situación. Ha tratado de entender si no ha encontrado respuesta en ustedes. Entonces, a veces culpamos a los que llamamos problemas como el problema. El problema no son los que dicen que tienen el problema. Muchas veces el problema somos nosotros que no hemos tenido la humildad de revisar cómo estamos haciendo y viviendo las cosas y asumiendo la responsabilidad de un cambio nosotros. Queremos que el otro cambie para yo estar tranquilo, para yo estar contento, para que esto funcione. Y le voy a poner un ejemplo. En algún momento que hubo un grupo de oración en Colombia,
un amigo mío fue a un grupo de oración y dijeron que ahí hablaba la Virgen. Y él dijo que iba a escuchar el mensaje de la Virgen. Y entonces, bueno, parece que el mensaje fue muy bonito y alguien le preguntó de una manera tal vez muy irregular a la Virgen, que supuestamente estaba hablando por una vidente, le dijeron: mamá, ¿por qué en Colombia rezamos el rosario, hacemos de todo? Mamá, ¿por qué pedimos la paz y no hay paz? Y entonces la respuesta a mí me convenció que sí era la Virgen. Y dice: ustedes los católicos piden la paz, pero para vivir en paz, pero no para cambiar. Entonces, ¿hasta qué punto yo estoy pidiendo la paz, pero no para convertirme, no para cambiar mi vida, sino para que no tenga cosas que me molesten? Entonces, asumamos la responsabilidad. Si queremos que los jóvenes cambien, nosotros también tenemos que cambiar. Padre, es una gran verdad y yo creo que de esta manera no se puede concluir mejor nuestro programa de hoy con esta reflexión tan profunda, porque también genera lo que debiera ser considerado para el futuro la confesión. Y bueno, con todas estas inspiraciones de las enseñanzas de los papas a través de los años, es decir, hermoso Padre, gracias por compartir su sabiduría y perspectiva, sus experiencias. Y bueno, esperamos que esta discusión sobre la confesión haya sido enriquecedora y motivadora. Padre, nos encantará que siempre nos regale esa bendición final. Claro que sí, le pedimos al buen Dios que nos dé el valor, el heroísmo, de saber reconocer lo que es una vida en Dios y lo que es una vida sin Dios. Una vida en la gracia y otra en desgracia. Y para que nos motivemos y alcancemos eso, vayamos al sacramento de la confesión para tener una vida nueva y una vida de bendición y de bienaventuranza. Señor, danos la gracia de ser los bienaventurados de tu perdón, de tu amor, de tu misericordia, y que tu Espíritu Santo penetre en nosotros y nos dé la humildad para saber reconocer que yo debo cambiar y que en la medida en que yo cambie, el mundo será mejor. Bendíceme en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que esta hora de fe y reflexión haya sido enriquecedora para tu vida. Nos encontramos la próxima semana con más inspiración para vivir como auténticos discípulos de Cristo. Hasta entonces. Amén. Estuvo con ustedes el hombre católico en el mundo de hoy. Esperamos haberles guiado hacia una comprensión más profunda de su fe, permitiéndoles aplicarla en su vida diaria y contribuir al bien común y a la transformación positiva del mundo. Los esperamos, con el favor de Dios, en nuestro próximo programa.